Buenas noches. Em, Hugo, ¿estás allí? Bien, acá estoy. Te presento mejor. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Hugo Martínez, presidente del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas de Sochicar. Y para nuestra webinar le dejaré como a cargo con la doctora Alma Rioja, que moderará esta reunión. Ella es cardióloga, ya ampliamente conocida, trabaja en Clínica Dávila, Clínica UPA, y hará las presentaciones tanto de nuestro invitado, ¿ya? Y de los panelistas. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos en esta reunión. Hola, buenas noches, Hugo. Gracias por la introducción. Tenemos el día de hoy un interesante webinar sobre válvula tricúspide, la válvula que ya no es más olvidada, y tenemos a un panel de expertos la noche de hoy, además de un disertante de lujo que nos acompaña desde Costa Rica. La siguiente lámina, por favor. Tenemos a Edgar Fuentes Molina con nosotros. Edgar es un cardiólogo conocido en toda Latinoamérica en imágenes cardíacas. Edgar es parte del Laboratorio de Ecocardiografía y Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios en San José de Costa Rica, y nos va a hablar hoy del tema que previamente les he comentado. Y además de Edgar, tenemos a dos panelistas de lujo que son la doctora Pamela Rojo y la doctora Bárbara Cléricus. La doctora Pamela es cardióloga, jefa del servicio cardiovascular de Clínica Dávila, y se especializa en ecocardiografía y con énfasis en cardiología. Y la doctora Cléricus es igualmente cardióloga, especialista en ecocardiografía y forma parte del Hospital de Ipreca. A continuación, Edgar, te pediría por favor compartir tu pantalla para dar inicio a la presentación. Les recordamos que hay al final una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un chat en este momento habilitado a través del cual pueden hacer o ir haciendo alguna de sus preguntas. Si por alguna razón alguna de las preguntas no quedase respondida al final de la presentación, podemos posteriormente hacerlas llegar a través de email, pero trataremos que todas sean completadas o todas sean dilucidadas las respuestas durante la presentación y con la expertise de Edgar y de las panelistas que tenemos. Edgar, ¿listo? Listo desde Costa Rica. Saludos a todos. Perfecto. Y aprovechamos a hacer la aclaratoria que es Edgar Fuentes, no Edgardo Fuentes, el que nos va a conversar la tarde de hoy. Adelante, Edgar, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches por allá. Em, Les agradezco mucho la invitación a dar este webinar sobre válvula tricúspide. Le agradezco mucho a Alma, a Hugo, a Pamela, a Bárbara por tenerme en cuenta para esta disertación. Y bueno, creo que ellos saben que válvula tricúspide es un tópico que a mí me gusta mucho abordar, precisamente por esta situación de que ha sido la válvula olvidada, la válvula que se ha dejado de lado, la válvula que, que- que a través del tiempo, pues, no se ha estudiado tanto hasta hoy en día, que en vista de todo lo que hay respecto a regurgitación tricuspidia funcional, el advenimiento de todas las técnicas de tratamiento transcatéter, etcétera, ha dado lugar a que la válvula tricúspide, pues, vuelva a tener un lugar preponderante en la evaluación por imagen cardíaca. Entonces, básicamente vamos a hacer una breve revisión de varios aspectos de la válvula tricúspide. En primer lugar, ¿por qué es olvidada? Bueno, es olvidada porque ya desde el año 77 había ciertas publicaciones en revistas prestigiosas que nos hablaban que el hecho de tener regurgitación tricuspidia en el contexto de un paciente que iba para cirugía de válvula mitral no era importante, y que esa insuficiencia tricuspidia probablemente iba a resolver sola después de reemplazar a la válvula mitral, cosa que hoy en día sabemos que no es cierto en la mayoría de los casos. A partir de ahí, esta válvula cayó en el olvido hasta los últimos 5, 10, 15 años que ha vuelto a tener su preponderancia. Entonces, básicamente voy a abordar estos tres tópicos porque precisamente con todo lo que hay nuevo de válvula tricúspide, pues es enorme la bibliografía que hay actualmente.
y por lo tanto es imposible abordar todos los tópicos que hay respecto a válvula tricúspide actualmente. Entonces vamos a abordar estos tres tópicos, una breve revisión de la anatomía y la ecocardiografía, nos vamos a centrar un poco en insuficiencia tricúspide funcional, y la última parte de la charla, pues vamos a hablar de todo lo nuevo que hay en cuanto a tratamiento percutáneo de patología tricúspide. Entonces, en primer lugar, y hablando de anatomía propiamente dicha, sabemos que la válvula tricúspide, como su nombre lo dice, usualmente tiene tres cúspides, está formada por un anillo, está formada por un aparato subvalvular, es la válvula más caudal de todas las cuatro válvulas, aparte que es la válvula más grande, la que tiene una mayor área de apertura de todas las cuatro válvulas que hay en el corazón. Sabemos también, y es muy importante hoy en día reconocer, que hay varias estructuras en los alrededores de la válvula tricúspide que son de mucha importancia, sobre todo para el planeamiento de terapias transcatéter. Entonces, es importante, por ejemplo, saber localizar las comisuras de la válvula tricúspide, saber que la comisura anteroseptal está en relación con la válvula aórtica. Evidentemente es muy importante conocer la anatomía del triángulo de Koch con el tendón de Dodaro, la válvula septal y la abertura del seno coronario. Sabemos que en uno de los extremos del triángulo de Koch está el nodo atrioventricular, que es evidentemente algo de suma importancia por los trastornos de conducción que podemos provocar en ciertos pacientes con ciertas terapias. En fin, conocer toda esta anatomía es de suma importancia, tanto desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista ecocardiográfico. Tenemos acá una vista de un espécimen donde podemos todavía reflejar un poco más la importancia de conocer esta anatomía tan compleja que tiene la válvula tricúspide. Y compleja es cuando es de tres cúspides, sin tomar en cuenta que ya sabemos hoy en día que hay una gran variabilidad de persona a persona en cuanto a la cantidad de valvas, en cuanto a la cantidad de músculos papilares que tiene el aparato valvular tricúspide. Entonces, esto es un reflejo de lo difícil que se vuelve para el médico especialista en imagen cardíaca el abordar este tipo de anatomías tan complejas que difieren, francamente, de su contraparte, que es la válvula mitral. Entonces, uno de los puntos más importantes dentro de nuestra evaluación morfológica y funcional de la válvula tricúspide es el anillo tricuspidio. Evidentemente, el anillo tricuspidio es parte del esqueleto fibroso del corazón. Es una estructura ovoide, es una estructura que no es planar, tiene una morfología en silla de montar muy similar a la del anillo mitral, y es una estructura que tiende a afectarse en ciertas situaciones patológicas, como por ejemplo insuficiencia tricuspidia funcional. Entonces sabemos hoy en día que esta forma de anillo de silla de montar se pierde, por ejemplo, en patologías como la insuficiencia tricuspidia funcional. Y vemos que la morfología se vuelve más planar. Esta morfología planar provoca que las valvas tengan dificultad para coaptar adecuadamente y es parte de la génesis de la insuficiencia tricuspidia funcional. Además, la valva septal, que es la que está más unida al esqueleto fibroso del corazón, pues es la porción del anillo que menos se tiende a dilatar. La dirección en que se dilata el anillo usualmente es en sentido anteroposterior. Y es en este sentido que vamos a provocar las diferentes manifestaciones de la insuficiencia tricuspidia funcional. Parte de esto también nos habla de cuáles van a ser las comisuras que usualmente van a ser más afectadas desde el punto de vista de la regurgitación, que va a ser básicamente la comisura anteroposterior. Entonces, conocer muy bien la anatomía del anillo tricuspidio es de suma importancia para el diagnóstico de la patología tricuspidia y para el planeamiento de lo que se va a hacer desde el punto de vista quirúrgico o desde el punto de vista percutáneo. Entonces, es muy, muy importante conocer este detalle de la dilatación del anillo tricuspidio y el sentido en el que se da esta dilatación. Comúnmente sabemos que la medición del anillo tricuspidio se hace en una vista apical de 4 cámaras, así como lo estamos mostrando acá. Sabemos también hoy en día, en base a estudios, que la medida que conocemos como limítrofe para esto es de 21 milímetros por metro cuadrado. A partir de ahí, sabemos que muchos pacientes que van a cirugía de válvula izquierda deben recibir también anuloplastía tricuspidia. Y sabemos también hoy en día que
ese 42 milímetros de diámetro o 21 milímetros por metro cuadrado de diámetro del anillo tricúspido correlaciona muy bien con la medida de 7 centímetros que se hace en la vista quirúrgica en vivo, ya con el corazón en estado flácido, que ese es el criterio que utilizaban los cirujanos para decidir si se hacía o no anuloplastía a un paciente dado. Entonces, este número es evidentemente muy importante de obtener, de obtenerlo adecuadamente en la vista adecuada. Y también más adelante veremos que la ecocardiografía 3D nos puede ayudar mucho a cuantificar de mejor manera la medición del anillo tricuspidio por las implicaciones diagnósticas y terapéuticas que puede tener a futuro. Otra parte importante de la anatomía tricuspidia son las valvas. Las valvas de la válvula tricúspide, pues usualmente son tres, y ese es el fenotipo clásico que conocemos, que básicamente afecta a 54% de los pacientes que evaluamos. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de los pacientes van a tener anatomías de las valvas de la válvula tricúspide diferentes, siendo el segundo fenotipo más común el fenotipo en el que hay una válvula posterior que está dividida en dos o que tiene una hendidura que permite que haya dos valvas que se mueven independientemente una de otra. Entonces, esto es importante de conocer y esto, digamos, se publicó o se dio a conocer gracias a los estudios que se han hecho en pacientes que van para tratamiento transcatéter. ¿Por qué? Porque cuando estos pacientes recibieron la terapia, tuvieron que recibir previamente ecocardiogramas muy dedicados a válvula tricúspide, ecocardiografía transesofágica dedicada a válvula tricúspide, y fue ahí donde se dieron cuenta que la anatomía tricúspide era bastante variable. Y es parte, digamos, del expertise que tenemos que empezar a generar, ¿verdad? Para poder definir claramente si un paciente tiene una anatomía tricuspidia realmente o si tiene variantes anatómicas que podrían complicar o afectar el desarrollo de un tratamiento transcatéter. Les voy a mostrar algunos ejemplos de nuestro laboratorio. Entonces, tenemos evidentemente la válvula tricúspide, la clásicamente conocida por nosotros, formada por tres cúspides. Recuerden siempre que si vemos en vista ventricular o en vista auricular, nuestro punto de referencia a las 6 del reloj va a ser siempre el septum, ya sea el septum interauricular o el septum interventricular. Y entonces ahí siempre va a estar la valva septal. Esta estructura que vemos acá a la derecha es parte del tracto de salida del ventrículo derecho. Por lo tanto, la valva anterior siempre va a estar en relación con el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, fácilmente podemos definir que aquí tenemos la valva septal, la valva anterior y la valva posterior aquí con el punto amarillo. Aquí vemos la vista auricular de la válvula tricúspide, desde la aurícula derecha. Vemos la valva septal en posición 6, la valva posterior a la derecha, la valva anterior a la izquierda. Esta es la morfología clásica que conocemos, que como les mencioné, está presente en un 54% de los pacientes. Sin embargo, y haciendo también este mismo ejercicio de evaluar a conciencia la válvula tricúspide de la mejor forma, tenemos esta válvula tricúspide desde la vista ventricular, donde vemos claramente que la valva septal, que es la que está en relación con el septum interventricular, en este caso está bifurcada. Hay una hendidura clara, y esto nos hace pensar que esta es una válvula 3C, o sea, es una válvula que tiene dos componentes septales, una valva posterior bien definida y una valva anterior bien definida en relación con el tracto de salida del ventrículo derecho. Tenemos otro ejemplo de lo que es una válvula tricúspide, que es bicúspide. Vista ventricular a la izquierda de la pantalla y vista auricular a la derecha de la pantalla. Lo que constituye un tipo 2, una valva septal bien definida, y no podemos diferenciar claramente una valva anterior y una valva posterior. Básicamente parecen una sola valva. Entonces, esto lo definimos como una válvula con fenotipo bicuspídeo, correspondiente a una válvula tricúspide, como lo pueden ver ahí en el diagrama. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, la conclusión es que todos tenemos probablemente válvulas tricúspides relativamente diferentes unas de otras. Y esto es lo que genera, digamos, parte del problema de evaluar la válvula tricúspide, que no podemos afianzarnos en una anatomía ya conocida, sino que tenemos que llegar a conocer al paciente y llegar a definir con claridad la anatomía de un paciente específico. No podemos olvidar todo lo que es el aparato subvalvular de la válvula tricúspide, que clásicamente tiene un músculo papilar anterior, mucho más grande y prominente que el músculo papilar posterior.
Sabemos que el músculo papilar anterior usualmente puede estar insertado en algunas ocasiones en la banda moderadora. Y sabemos también que en un 20% de los pacientes existe un músculo papilar septal que da cuerdas tendinosas específicamente a, a la valva septal de la válvula tricúspide. Esto tiene mucha importancia, sobre todo en los casos de insuficiencia tricuspidia funcional de origen ventricular, que ya lo veremos más adelante, en donde hay una dilatación significativa del ventrículo derecho, hay disfunción sistólica, hay tracción de los músculos papilares que a su vez traccionan las valvas y genera tethering o desplazamiento apical de las valvas como parte de la fisiopatología de la insuficiencia tricuspidia. Entonces, al final de cuentas, sabemos que toda esta interrelación entre valvas, anillo, cuerdas tendinosas, músculos papilares, miocardio ventricular derecho, todo tiene que funcionar al 100% para que no haya insuficiencia tricuspidia patológica. Cualquier alteración en alguno de estos componentes va a llegar a generar un proceso de regurgitación tricuspidia que puede ser leve, moderado, severo, y que generalmente se convierte en un círculo vicioso si no se corrige la causa que produce la insuficiencia tricuspidia. Entonces, siguiendo con el tema de insuficiencia tricuspidia, específicamente insuficiencia tricuspidia funcional, que es un tema más en boga hoy en día, esto tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque 4% de las personas, o sea, una de cada 25 mayores de 75 años, tienen o tendrán regurgitación tricuspidia clínicamente relevante. ¿A qué me refiero con relevante? O que es severa o es una insuficiencia tricuspidia que produce compromiso hemodinámico, falla cardíaca derecha, síntomas de falla cardíaca y que afecta el pronóstico del paciente. Entonces, es un grupo de personas bastante amplio que en algún momento tendremos que evaluar y que en algún momento serán candidatos a diferentes terapias de tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. ¿Y cuál es el impacto de esto? El impacto de esto es que tener insuficiencia tricuspidia impacta en la mortalidad de los pacientes. Y a diferentes grados de insuficiencia tricuspidia, pues aumenta la mortalidad. Evidentemente, entre más severa la insuficiencia tricuspidia, más afecta la sobrevivencia del paciente. Y esto es muy importante porque este impacto en la mortalidad es independiente de las enfermedades concomitantes o de las patologías cardíacas o extracardíacas que pueda tener ese mismo paciente. O sea, que el hecho de tener insuficiencia tricuspidia con o sin hipertensión pulmonar, con o sin disfunción ventricular derecha, con o sin insuficiencia mitral, igualmente impacta la mortalidad. O sea, es un factor de riesgo independiente para morir prematuramente. Entonces, de ahí la gran importancia que ha tenido el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia tricuspide. Si vamos todavía más allá, hoy en día sabemos que hay algunos estudios que nos dicen que es bastante diferente tener insuficiencia tricuspidia trivial que insuficiencia tricuspidia leve. Y resulta que tener insuficiencia tricuspidia leve podría tener un efecto pronóstico adverso comparativamente con personas que tienen insuficiencia tricuspidia trivial. A ese nivel de evidencia hemos llegado hoy en día y por ahí es por donde va la importancia que se le ha dado a la válvula tricúspide desde el punto de vista de la atención, desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico. Si hablamos de la etiología como tal, sino que lo que está afectado es o el anillo, o el miocardio ventricular derecho, o el aparato subvalvular, pero con las valvas íntegras. Y prácticamente, según las series que uno revise, puede ser 85, 90, 95% de todos los casos de insuficiencia tricuspidia. Y más de la mitad de esos casos se deben a enfermedad valvular izquierda, ya sea valvular, coronaria, miocardiopatías, etc. Hay un porcentaje también bastante significativo, un 25%, que corresponde a la que hoy conocemos como insuficiencia tricuspidia funcional auricular, que abarca mucho a los pacientes que tienen fibrilación auricular. Un porcentaje también menor, 17%, secundario de enfermedad pulmonar. Y por el contrario, la insuficiencia tricuspidia primaria, cuando tenemos afectación estructural directamente de las valvas, de la válvula tricúspide, esto corresponde apenas un 5% de todos los casos de insuficiencia tricuspidia, la mayoría de ellos debidos o a endocarditis o a enfermedad degenerativa o prolapso o a disfunción protésica.
con un porcentaje aproximado de un 10% en donde los cables de marcapaso, de desfibrilador o de resincronizador también tienen que ver en la génesis de la insuficiencia. Ahí vamos a hacer un paréntesis más adelante porque realmente la insuficiencia tricuspidia provocada por cables de dispositivo, por cables de marcapaso, usualmente tiene una clasificación aparte y ya veremos por qué. Entonces, ¿qué factores de riesgo se han establecido para que un paciente desarrolle una insuficiencia tricuspidia progresiva? Esto es un estudio bastante interesante porque ellos toman un grupo de pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia leve y lo que hacen es seguirlos en el tiempo, a ver qué pasa con ellos, o sea, cuáles de ellos desarrollan insuficiencia tricuspidia progresivamente más severa y qué factores de riesgo van acumulando en el tiempo para que eso llegue a pasar. Entonces, inicialmente, como pueden ver en el cuadro rojo, hay ciertos factores de riesgo iniciales como la edad, el sexo femenino, la hipertensión pulmonar, la fibrilación auricular, la presencia de marcapasos, la dilatación de la aurícula izquierda, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad valvular en general. Son factores de riesgo iniciales que al final de cuentas se analizaron con mucho mayor detenimiento y se llegó a la conclusión de que los cuatro factores de riesgo más importantes para desarrollar insuficiencia tricuspidia progresiva son tener hipertensión pulmonar, dilatación significativa de la aurícula izquierda, más de 60 años o tener fibrilación auricular. Y todavía de estos cuatro, el hecho de tener hipertensión pulmonar y ser mayor de 60 años son todavía los factores de riesgo más preponderantes para llegar a desarrollar insuficiencia tricuspidia. Por el contrario, cuando los pacientes no tenían ninguno de estos cuatro factores de riesgo que están marcados aquí en verde, solo un 3% de las personas llegaban a desarrollar insuficiencia tricuspidia significativa. Eso nos habla de la importancia de identificar y cuando se pueda tratar, en la medida de lo posible, estos cuatro factores de riesgo que son pilares fundamentales del desarrollo de la insuficiencia tricuspidia en los pacientes. Pero bueno, el paciente no es solo una válvula, no es solo un corazón, el paciente es un todo, hay que valorarlo de forma integral. Entonces, también se han hecho estudios desde el punto de vista de fenotipos clínicos de insuficiencia tricuspidia. Desde pacientes que están catalogados como con insuficiencia tricuspidia de bajo riesgo, pacientes que no tienen enfermedad renal, que no han desarrollado insuficiencia cardíaca, que su función ventricular derecha y su tamaño del ventrículo derecho son normales, hasta los del grupo 2, que son pacientes con alto riesgo, con insuficiencia tricuspidia de alto riesgo, caracterizados por insuficiencia cardíaca, dilatación ventricular derecha, disfunción sistólica ventricular derecha, hipertensión pulmonar. Y también se han categorizado en pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia concomitantemente con enfermedad pulmonar, con enfermedad coronaria o con enfermedad renal. Y para resumirlo, aquí pueden ver las curvas. Se sabe que el grupo de menor riesgo, pues evidentemente va a ser el grupo 1, que es el que tiene insuficiencia tricuspidia catalogada de bajo riesgo porque no tiene afectación hemodinámica ni de sus cámaras derechas. Pero llamativamente el grupo de mayor riesgo lo constituye el paciente que tiene insuficiencia tricuspidia concomitantemente con enfermedad renal. Y esto pues se entiende por los problemas de volumen que manejan los pacientes nefrópatas crónicos. Entonces es interesante que nosotros también podamos estratificar en fenotipos clínicos y definir qué paciente probablemente va a evolucionar de forma más anómala en el tiempo de acuerdo a las comorbilidades que tiene. Otra de las cosas importantes que han venido a cambiar, digamos, la forma en que abordamos al paciente con insuficiencia tricuspidia es cómo la clasificamos y cómo la clasificamos desde el punto de vista del mecanismo. Entonces, como les mencioné anteriormente, tenemos una clasificación global, que es la clasificación de insuficiencia tricuspidia funcional. Tenemos otra clasificación, que es la de insuficiencia tricuspidia orgánica o primaria, como les había mencionado, con afectación directa de las valvas. Y tenemos una categoría relacionada pura y exclusivamente con los cables de marcapaso. ¿Por qué? Bueno, porque el grado de afectación que puede tener un dispositivo en relación con la válvula tricúspide es muy diverso. Podemos tener aposición, perforación, adosamiento del cable del dispositivo contra una de las valvas de la válvula tricúspide, que eso es un mecanismo meramente mecánico.
pero también la propia estimulación crónica, el marcapaseo crónico del ventrículo derecho, sabemos claramente hoy en día que produce en cierto porcentaje de pacientes disfunción ventricular a largo plazo. Y si tenemos disfunción ventricular, habrá dilatación ventricular, habrá tracción apical de las valvas y se generará una insuficiencia tricuspidia funcional de origen ventricular. Entonces, son varios los mecanismos implicados en la génesis de la insuficiencia tricuspidia por cable de marcapaso. Desde el punto de vista de insuficiencia tricuspidia funcional puramente, tenemos dos clasificaciones, que es la insuficiencia tricuspidia funcional atrial o auricular y la que es de etiología ventricular. Y hay claras diferencias fenotípicas, morfológicas, estructurales y ecocardiográficas que podemos ver en estos pacientes. Entonces, típicamente el paciente funcional atrial no va a tener restricción de las valvas, no va a haber tracción del aparato subvalvular de las valvas. Por lo tanto, las valvas se van a mantener a nivel del plano del anillo. Ahora, este anillo típicamente va a estar muy dilatado, cosa muy frecuente en pacientes con fibrilación auricular crónica. Son pacientes que tienen aurículas derechas muy grandes, con una mínima o muy leve dilatación del ventrículo derecho y usualmente se caracterizan por tener función sistólica del ventrículo derecho conservada. Esto difiere mucho del paciente funcional ventricular, el cual se caracteriza por tener tracción de las valvas, o sea, lo que en inglés se denomina tethering de las valvas. Puede haber dilatación del anillo o dilatación de la aurícula derecha, pero no es el elemento fundamental. El elemento fundamental es que tiene un ventrículo derecho sumamente patológico, ya sea porque esté dilatado, porque esté disfuncional o por las dos cosas. Y aquí lo vemos un poco más claro en este diagrama. Entonces, el paciente funcional atrial usualmente se caracteriza por dilatación muy severa de la aurícula derecha, dilatación muy significativa del anillo. Típicamente se caracterizan por dilatación de los segmentos basales del ventrículo derecho y esto hace que se vea de forma relativamente cónica la morfología del ventrículo derecho en el ecocardiograma. Y parte de lo fundamental es que las valvas simplemente generan insuficiencia tricuspidia porque no alcanzan a toparse. El anillo dilatado el anillo tricuspidio está lo suficientemente dilatado para que las valvas no lleguen a tocarse una con otra y se genera una insuficiencia tricuspidia que es típicamente central. Hay una teoría, ¿verdad?, que dice que mientras el anillo tricuspidio se va dilatando, pues hay cierto mecanismo de compensación de parte de las valvas, en las cuales incluso tienden a tratar de crecer un poco más. Es lo que se llama reserva valvar o reserva de coaptación, hasta que llega un punto en que ya la dilatación del anillo es tanta que esta reserva se agota y entonces ya la válvula como tal no logra coaptar adecuadamente y en ese momento empieza la insuficiencia tricuspidia, que es evidentemente progresiva. El paciente funcional ventricular globalmente tiene dilatadas las cámaras derechas, pero predominantemente el ventrículo derecho, el cual ya de por sí es patológico. Y las valvas, aparte que puede haber o no anillo tricuspidio dilatado, están traccionadas. El aparato subvalvular está jalando las valvas en dirección apical y esto pasa porque la dilatación del ventrículo desplaza la localización de los músculos papilares. Entonces, esta diferenciación entre funcional ventricular y funcional auricular es de suma importancia para definir qué hacemos con el paciente y es de suma importancia desde el punto de vista pronóstico. ¿Por qué? Porque usualmente los pacientes funcionales con insuficiencia tricuspidia funcional auricular tienen un mejor pronóstico que los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia funcional de origen ventricular. Lastimosamente, 70% son ventriculares y apenas un 25% son auriculares. Entonces, hacer este diagnóstico de forma adecuada permite incluso establecer de una forma bastante apropiada cuál es el pronóstico de este paciente, o sea, hacia dónde vamos con este paciente y cuál es la idoneidad de ese paciente para recibir un determinado tipo de terapia. Entonces, como habrán visto previamente, es de suma importancia establecer y conocer y entender muy bien la fisiopatología que lleva a una válvula tricuspidia a generar regurgitación. Entonces aquí entramos en términos un poco más específicos en los cuales tenemos que evaluar no solo la altura del tenting, sino el área del tenting, el volumen del tenting,
cuál es la longitud de coaptación entre cada una de las valvas de la válvula tricúspide. Y si nosotros tenemos estos datos, que hoy en día los podemos obtener prácticamente de forma automática con los software automatizados para evaluar la válvula tricúspide, podemos comprender claramente la fisiopatología que lleva a un paciente a tener insuficiencia tricúspide funcional en este caso. Entonces, tenting valvular, que es un término derivado del inglés, lo vamos a definir cuando tenemos más de 8 milímetros de altura de tenting desde el plano de la válvula hasta el sitio en que coapta la válvula. Y lo vamos a definir también como un área de más de 1,6 centímetros cuadrados. Con estos parámetros ya uno puede decir que esta fisiopatología que está presente puede generar una insuficiencia tricuspidia significativa, o sea, moderada hacia arriba. Y esto, pues realmente valorarlo desde el punto de vista de mediciones no es difícil y como les digo, pues hoy en día tenemos software dedicados específicamente a medir con mayor exactitud estos parámetros, que es lo que les muestro actualmente. Actualmente nosotros podemos utilizar distintos software en nuestras máquinas de eco y en las estaciones de trabajo que nos permite hacer una reconstrucción tridimensional, un modelo anatómico de la morfología del anillo tricuspidio, de la morfología de las valvas, de qué tanto están jaladas las valvas hacia el ápex, qué tanta tracción hay. Podemos tener diámetros muy exactos del anillo, tanto en el sentido septolateral como anteroposterior. Y como ven acá también, pues podemos tener datos como la altura del punto de coaptación, que es la altura de coaptación que les mencionaba previamente, o el volumen de tenting. Y solo con estos datos ya podemos clasificar fácilmente el paciente fisiopatológicamente hablando. Entonces tenemos un paciente como el que está aquí arriba, que es un paciente claramente funcional ventricular, porque tiene un volumen de tenting aumentado, ¿verdad? Tiene una válvula que tiene una morfología en V, está traccionada hacia el ápex, contra el paciente de abajo que tiene claramente una insuficiencia tricuspidia funcional de origen auricular. ¿Por qué? Porque el anillo es las valvas están planas, la coaptación es plana a nivel del anillo, el volumen de tenting es bajo, es poco. Entonces, con tres características que hemos visto derivadas de la ecocardiografía 3D y del análisis por software automatizado, ya podemos clasificar a nuestro paciente. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio con estos ejemplos. Este paciente, a propósito, le quitamos el Doppler color. Este paciente tiene una insuficiencia tricuspidia severa. Este paciente claramente podemos ver que tiene una aurícula dilatada, tiene un anillo que está dilatado, pero las valvas coaptan exactamente a nivel del plano del anillo. Este paciente fácilmente lo podemos clasificar en una insuficiencia tricuspidia funcional auricular o atrial. Muy diferente al caso que les muestro ahora. Es claramente evidente que hay una tracción muy severa de las valvas en dirección hacia el ápex por dilatación del ventrículo derecho. Puede que haya o no dilatación del anillo tricuspidio, pero no es el mecanismo funcional, el mecanismo principal. El mecanismo principal es el tethering, ¿verdad? La tracción de las valvas en dirección apical. Entonces, esto nos clasifica al paciente como un paciente funcional ventricular. Y un caso, pues, evidentemente muy extremo, con severa dilatación del ventrículo derecho, con disfunción ventricular derecha, con mal posición de los músculos papilares, y esto genera, pues, evidentemente una insuficiencia tricuspidia libre, las valvas están prácticamente verticales, es un caso de una insuficiencia tricuspidia torrencial, y aquí no hay duda que también la etiología es funcional ventricular. Entonces, estos parámetros nos permiten categorizar al paciente, incluso podemos ver cómo se caracterizan algunas enfermedades o algunos síndromes fisiopatológicos que pueden generar insuficiencia tricuspidia. Por ejemplo, paciente típico de fibrilación auricular va a ser un paciente que tiene un ventrículo derecho usualmente de tamaño normal, excepto la base. Por la dilatación predominante del anillo, el volumen de tentin es muy bajo, tiene un anillo tricuspidio bastante dilatado y usualmente tiene una aurícula derecha bastante dilatada. Es el típico paciente con fibrilación auricular crónica. Muy diferente, por ejemplo, al paciente con hipertensión pulmonar severa, que se caracteriza por disfunción y dilatación del ventrículo derecho,
un área, un volumen de tenting muy aumentado, con un anillo tricuspidio que no necesariamente tiene que estar significativamente dilatado y que también usualmente concuerda con algún grado de dilatación de la aurícula derecha, pero no como el que vemos en la variante funcional auricular. Entonces, estos parámetros, que todos los podemos derivar de la ecocardiografía 3D, nos pueden ayudar a categorizar a los pacientes. Si hablamos desde el punto de vista de severidad de la insuficiencia tricuspidia, tenemos algunos parámetros ya conocidos desde hace muchos años, donde podemos, por ejemplo, tomar la vena contracta promediada en vistas ortogonales mayor de 6, esto es debatible, hay algunas publicaciones que es más de 9, un orificio regurgitante más de 0.3, un volumen regurgitante más de 30, una fracción regurgitante más de 45, corresponden a puntos de corte a partir del cual la insuficiencia tricuspidia ya tiene impacto pronóstico en la mortalidad del paciente y a la vez se toman como puntos de corte para establecer si el paciente ya debe recibir o no algún tipo de tratamiento o terapia. También el radio de Pisa de más de 9 milímetros, con este límite de Nyquist, también se ha tomado como un parámetro secundario que nos puede hablar de insuficiencia tricuspidia significativa. Ahora, recientemente, 2, 3 años para atrás, sabemos que la clasificación varió y ya no solo tenemos leve, moderada y severa, sino que hay dos categorías más que incluyen la insuficiencia tricuspidia masiva y la insuficiencia tricuspidia torrencial. Ahora, ¿por qué se crea esto? ¿Por qué nace esto? Esto nace a partir de los estudios que se han hecho en pacientes que han recibido terapia transcatéter, pacientes con TriClip, pacientes con dispositivo Pascal, y se vio que el grupo de pacientes categorizados como insuficiencia tricuspidia severa es un grupo muy heterogéneo. O sea, hay pacientes extremadamente severos y hay pacientes que apenas llegan a cumplir los criterios de severidad. Entonces es un grupo muy heterogéneo que no se puede comparar en un solo grupo para ver la respuesta a una terapia. Entonces era muy difícil para los investigadores categorizar todos esos pacientes severos y ver cuántos se devolvían a estadios moderados o estadios leves. Entonces se subdividió la categoría de severidad en masivo y torrencial, como lo vemos acá. Y entonces ahora sí, los investigadores pudieron establecer que ciertos pacientes categorizados como torrenciales pasaron a ser masivos, o ciertos pacientes masivos pasaron a ser severos. Y resulta que, a pesar de lo que uno crea, resulta que son pacientes que sí mejoran clínicamente. O sea, pasar de una insuficiencia tricuspidia torrencial a una insuficiencia tricuspidia severa parece que tiene impacto desde el punto de vista clínico en cuanto a sobrevivencia, clase funcional, síntomas, caminata de 6 minutos, etc. Entonces, esta es la razón por la que se creó esta clasificación. Entonces, les muestro un ejemplo. Y este ejemplo nos sirve para varias cosas. Primero nos sirve para volver a ver la cuantificación de la insuficiencia tricuspidia en válvulas derechas, específicamente en válvula tricúspide, que es algo que tradicionalmente y a través de muchos años se ha hecho desde el punto de vista cualitativo, a ojo. Y ahora tenemos que regresar a las raíces y aprender a ver el fenómeno de Pisa en válvula tricúspide y a calcular orificio regurgitante efectivo y volumen regurgitante en válvulas derechas. Y esto se puede hacer, no tiene ninguna dificultad y es algo que deberíamos de empezar a hacer. Evidentemente todos sabemos todas las desventajas y las vicisitudes que tiene la evaluación del PISA con todos sus contras, pero bueno, es digamos que lo mejor que tenemos en el día a día y por lo menos nos permite ponerle un número a lo que estamos viendo. Entonces vean este caso en el que tenemos un paciente que tiene un orificio regurgitante de 0.7 centímetros cuadrados, un volumen regurgitante de 65 cc, que lo categoriza como severo, y que realmente la evaluación no es para nada difícil. Ahora, ¿cómo definimos un paciente torrencial? Creo yo, y esto es un concepto muy personal, que a pesar de que tenemos medidas y números para establecer cuándo un paciente es torrencial, muchas veces con solo ver el ecocardiograma y el Doppler color, pues ya sabemos que un paciente tiene una insuficiencia tricuspidia extremadamente severa. Este paciente con una patología muy poco común que se llama presencia de cuerdas aberrantes que traccionan a la válvula tricúspide, son estas cuerditas que se ven acá, que son cortas, abigarradas, anormales,
y simplemente impiden que la válvula tricúspide coapte. Simplemente la válvula tricúspide nunca llega a tocarse una valva con otra. Esto genera una insuficiencia tricuspidia, ahora sí, la podemos llamar torrencial. Vean que no hay ningún tipo de aliasing del flujo, no hay turbulencia, o sea, prácticamente no hay una diferencia entre ventrículo derecho y aurícula derecha, prácticamente es una sola cámara. Eh, y vean que tampoco hay gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. O sea, el gradiente queda acá, el de 3.3 milímetros de mercurio. Eso, creo yo, debería ser la definición de una insuficiencia tricuspidia masiva, ¿ya? Cuando vemos situaciones como de este tipo. Otro caso relativamente similar, igual, una insuficiencia tricuspidia, no hay turbulencia de flujo, no hay gradiente entre ventrículo y aurícula derecha, la válvula simplemente no coapta, o sea, prácticamente no tenemos que poner Doppler color para saber que ahí hay un orificio regurgitante enorme. Y estos son los casos severos que podemos encontrarnos en el día a día. Entonces, tener diferentes grados de insuficiencia tricuspidia nos va a llevar a un círculo vicioso en el cual el defecto de coaptación va a generar insuficiencia tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia va a ser progresiva, esto va a llevar a dilatación del ventrículo derecho, consecuentemente dilatación del anillo tricuspidio, un aumento progresivo en el defecto de coaptación que progresivamente va a hacer que la insuficiencia tricuspidia empeore. Esto lo que nos muestra aquí es este artículo de la doctora Han, que hace 2 horas lo publicó, que de hecho todavía no tiene referencia bibliográfica, por eso no se los puse, pero está bastante interesante. Y es un artículo que nos define ciertos puntos de corte en miras a todos los estudios que se están haciendo desde el punto de vista de terapias transcatéter. Ahora, el ecocardiograma es la pieza fundamental en el diagnóstico de la patología tricuspidia, y de eso no hay duda. Sin embargo, el eco probablemente no logra hacer todo, sobre todo en los casos en que hay pacientes que tenemos que hacer ciertos tipos de mediciones en miras a ciertas terapias transcatéter. Entonces, podemos hacer uso de la tomografía cardíaca, podemos hacer uso de la resonancia magnética cardíaca en ciertos aspectos muy puntuales en los que nos pueden ayudar, aún tomando en cuenta, pues, evidentemente, tanto las ventajas como las desventajas que puede tener cada uno de los métodos que podemos utilizar desde el punto de vista de imagen cardíaca, que todos ya lo sabemos. Obviamente, el talón de Aquiles del eco siempre va a ser la ventana acústica. Sabemos que, bueno, con la resonancia magnética, pues el uso de medios de contraste, la claustrofobia, etc. Entonces, evidentemente tenemos que individualizar a cada paciente y también ver con lo que contamos en nuestro propio centro. Entonces, desde el punto de vista de la tomografía cardíaca, hay cosas muy puntuales que podemos hacer. Y esto es en miras a los procedimientos de anuloplastía tricuspidia percutánea, que es uno de los métodos mediante los cuales podemos tratar a estos pacientes. Entonces, la tomografía cardíaca nos puede ayudar específicamente en la medición del anillo tricuspidio. Probablemente sea superior por su resolución espacial en cuanto a el delineamiento, el tamaño, la morfología del anillo tricuspidio. Y esto es de suma importancia para las terapias de anuloplastía percutánea. Otro aspecto importante, que en esto es muy superior a la tomografía, es la localización de la arteria coronaria derecha, porque en cierto porcentaje de pacientes la arteria coronaria derecha pasa muy cerca del anillo tricuspidio. Y los dispositivos de anuloplastía ocupan cierta landing zone, o sea, cierta zona de tejido en el cual anclarse. Y evidentemente, si esta zona está muy cercana a la coronaria derecha, podría haber una lesión y la tomografía podría dar, pues, alguna información respecto a que el procedimiento es peligroso o hay alto riesgo de dañar la coronaria derecha, que es igual lo que vemos acá, como en este paciente. Entonces, de que podemos ver claramente la morfología del anillo tricuspidio y medirlo con exactitud, también podemos ver el curso de la coronaria derecha respecto al anillo tricuspidio y programar de forma un poco más exacta la idoneidad del paciente para un procedimiento de anuloplastía percutánea. Por ejemplo, con el dispositivo CardioBand, nosotros podemos utilizar diferentes software en tomografía que codifican en color la distancia que hay del anillo
a la coronaria derecha. Entonces, por ejemplo, le decimos al software, codifica en rojo cuando la distancia del anillo tricuspidio a la coronaria derecha sea de 2 a 2.5 milímetros. Entonces el software lo que hace es generar un color de acuerdo a la distancia que hay del anillo tricuspidio a la arteria coronaria derecha, y de esa forma pues podemos planificar mucho mejor el procedimiento. Y aparte también podemos hacer simulaciones virtuales del dispositivo, en este caso un dispositivo CardioBand, como si ya estuviera colocado en el anillo tricuspidio nativo del paciente. Y podemos colocarlo y luego poner el curso de la coronaria derecha y ver si hay alguna interferencia. De alguna manera podemos hacer un procedimiento virtual que nos permite establecer qué tan riesgoso puede ser el procedimiento con respecto a un posible daño en la arteria coronaria derecha. Desde el punto de vista de terapia con válvulas percutáneas implantadas sobre la válvula tricúspide que está fallando, también podemos hacer simulaciones virtuales con la tomografía, donde podemos poner una válvula, la marca que escojamos, y podemos ver morfológicamente cómo queda esa válvula, podemos proyectar si esa paciente va a quedar con fuga periprotésica o no, y si hay algún elemento que pueda estar en riesgo de ser dañado al colocar la válvula. También podemos hacer mediciones muy exactas de las venas cavas cuando pensemos en terapias de reemplazo valvular heterotópico. O sea, cuando ponemos válvulas no en la válvula tricúspide, sino en las venas cavas, básicamente como alivio de la congestión venosa sistémica. Ya más adelante lo veremos. Desde el punto de vista de resonancia, el fuerte de la resonancia, como todos lo sabemos, es la cuantificación de volúmenes, cuantificación de función sistólica, fracción de eyección del ventrículo derecho, y volumen sistólico, gasto cardíaco, etc. Entonces, fuera de todas esas características, también se nos hace relativamente fácil calcular el volumen regurgitante de una insuficiencia tricuspidea por esta propiedad que tiene la resonancia, cuantificar los volúmenes de forma muy exacta. Entonces, básicamente lo que nos queda es hacer una relación matemática. Si nosotros conocemos cuál es el volumen de final de diástole, sabemos cuál es el volumen de final de sístole, ya tenemos el volumen sistólico del ventrículo derecho. Si podemos medir mediante secuencias de contraste de fase el volumen que pasa a través de la arteria pulmonar y hacemos una mera resta matemática, pues sabremos cuánto volumen se fue a la aurícula derecha. Ese es el volumen regurgitante producto de la insuficiencia tricuspide. Entonces, en ese aspecto, la resonancia magnética nos puede ayudar mucho en casos dudosos, en casos en que no logramos determinar con claridad cuál es la severidad de la insuficiencia tricuspide. Evidentemente, la otra situación que nos puede ayudar a la resonancia magnética es en la cuantificación de fibrosis. Esto es importante porque nos ayuda a saber si un paciente es potencialmente recuperable o no con alguna de las terapias que planteemos para el paciente. Ventrículos derechos muy dilatados, con disfunción sistólica muy severa, con una alta carga de fibrosis a nivel del miocardio ventricular derecho, pues nos van a hablar de que es un paciente probablemente en un estadio terminal de su enfermedad y que probablemente no se vaya a beneficiar de alguna terapia de las que planteemos, tipo válvula percutánea, TriClip, etcétera, y probablemente optemos por terapias un poco más sintomáticas, compasivas o paliativas, como son las válvulas heterotópicas en las venas cavas. Entonces, ese es el papel preponderante de la resonancia magnética en este caso. Entonces, todas las técnicas son útiles, unas en ciertos aspectos más estructurales, otras en aspectos más funcionales, pero todas tienen cabida. Lo importante es que la evaluación primordial inicial, lo que debe dar pie a todo lo demás, debe ser la ecocardiografía. Ese es el elemento principal. De acuerdo a lo que queramos hacer con el paciente o de acuerdo al tipo de procedimiento que planteemos hacer, pues usaremos alguna otra método de imagen cardíaca, llámese tomografía, resonancia magnética cardíaca. Entonces, ya teniendo claro qué importancia tiene el diagnóstico, el pronóstico del paciente con insuficiencia tricuspidia funcional, vamos a hablar en esta tercera parte de la charla sobre el papel de la imagen cardíaca en el tratamiento percutáneo de la patología valvular tricuspidia. Algo que probablemente por el momento no muchos tengamos mucho acceso o no tengamos mucha experiencia, pero que
que cuando esto llegue nosotros ya debemos de estar preparados. Y preparados me refiero a que tengamos un nivel de expertise eh, un poco más alto en ecocardiografía para lograr obtener las imágenes que se ocupan para este tipo de procedimientos. Entonces, a este punto estamos acá. Estamos con un paciente que ya sea que tenga enfermedad cardíaca izquierda, disfunción ventricular izquierda, de diferentes etiologías, paciente que ha llegado a remodelar el ventrículo derecho por hipertensión pulmonar, tanto postcapilar como precapilar, o si por otro lado tenemos pacientes con fibrilación auricular, dilatación de anillos atrioventriculares, en especial anillo tricuspidio. Esto nos va a llevar a un fenotipo de regurgitación tricuspidia que puede estar caracterizado por dilatación del anillo o por mal coaptación de las valvas o por ambos. Sabemos hoy en día que estos pacientes, si llegan a un estadio 2 en el cual tienen una insuficiencia tricuspidia que puede ser moderada o incluso leve, pero que tienen un anillo dilatado, y si tienen que ir a una cirugía de válvulas izquierdas, ese paciente tiene que recibir concomitantemente anuloplastía tricuspidia. Eso lo tenemos en el IES americano, lo tenemos en el IES europeo y está bastante claro. Ahora, si ese paciente tiene un nivel de severidad mayor de su insuficiencia tricuspidia, tiene un anillo tricuspidio dilatado y aparte tiene tracción de las valvas, hay tethering de las valvas, o sea, un fenotipo funcional ventricular, este paciente no va a mejorar con solo la anuloplastía. Y este paciente requiere algún otro tipo de cirugía adicional, plastía de la válvula tricuspide como tal, y no solo del anillo, para que tenga un buen resultado. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Lo que pasa hoy en día es que la cirugía, sobre todo en pacientes que van a cirugía aislada de válvula tricúspide, que es el otro tópico que hay que tomar en cuenta, cuando estos pacientes van a cirugía de válvula tricúspide aislada, que es una proporción relativamente significativa de pacientes, sobre todo pacientes que fueron operados hace 20 años de válvula mitral o válvula aórtica, y como les dije en la primera filmina, en ese tiempo se dejaba, no se tocaba la válvula tricúspide. Son pacientes que ahora vienen con válvulas tricúspides muy dañadas, muy patológicas, con insuficiencias tricuspidias muy severas y que probablemente todavía sus prótesis funcionan bien y necesariamente tienen que ir a una cirugía aislada de válvula tricúspide. Lamentablemente, la mortalidad para estos pacientes ronda el 10%, es inaceptable. Estos pacientes no van bien con la cirugía aislada de válvula tricúspide. Y mucho también de esto, en parte es por culpa de los propios médicos que refieren a los pacientes, porque a veces dejamos evolucionar mucho a estos pacientes. O sea, son pacientes que evolucionan a clases funcionales muy avanzadas, que ya tienen insuficiencia cardíaca, que ya usan dosis altas de furosemida, que ya tienen alteración de función renal, alteración de las pruebas de función hepática, fracción de eyección disminuida. Entonces son pacientes que ya llegan a un escenario quirúrgico muy adverso, en el cual la mortalidad es prohibitiva. En base a esto y en base a estos datos es que nacen los dispositivos de reparación percutánea de la insuficiencia tricuspide. Y en este momento, a pesar de todo lo que conocemos previamente con TAVI, con MitraClip, con válvula mitral y válvula aórtica, la válvula tricúspide es actualmente la válvula que tiene más dispositivos a disposición para ser tratada. Y esto que ven acá es solo una muestra. Estos no es ni el 50% del total de dispositivos actuales que se usan o que incluso están en investigación. Entonces tenemos dispositivos que son directamente válvulas que reemplazan a la válvula tricúspide, las válvulas heterotópicas que se ponen en las venas cavas, que más adelante hablaremos. Podemos hacer procedimientos Valin-Valve en pacientes que ya tenían prótesis quirúrgicas previamente. Podemos hacer procedimientos de afrontamiento de bordes muy similares a lo de MitraClip en válvula mitral, básicamente con dispositivo TriClip o dispositivo Pascal. Y les había mencionado previamente también que tenemos dispositivos de anuloplastía, o sea, dispositivos que lo que tratan es de reducir el anillo nativo de la válvula tricúspide. Nuevamente, esto nos lleva a un nuevo nivel de expertise en ecocardiografía. Y muchos de los que aprendimos ecocardiografía hace algunos años,
tendremos que revisar nuevamente, ¿verdad? Cómo hacer un eco transesofágico de válvula tricúspide, cómo sacar las vistas que ocupamos ver para poder planificar si un paciente puede ir a uno u otro procedimiento. Y es que la válvula tricúspide no es una válvula fácil. ¿Por qué? Primero, para los procedimientos de intervención percutánea, no tenemos el soporte transeptal, que por ejemplo sí está en los procedimientos de aurícula izquierda, o sea, válvula mitral, cierre de orejuela, etc. Entonces, ya, como sea, el tener un soporte a nivel del septum interauricular, donde los catéteres de alguna forma descansan, permite una mejor maniobrabilidad de los dispositivos. Hay muchas estructuras circundantes en riesgo. El nodo AB, la rama derecha del de His, parte de la válvula aórtica, el ostium del seno coronario. Aparte, el anillo tricuspidio es más grande comparativamente con el mitral. Entonces, si el anillo es más grande, va a tener un área regurgitante más grande, va a ser más difícil de obliterar esa área con un dispositivo X. Y si hablamos de prótesis percutáneas, estas deben de ser de gran tamaño, con lo que implica todo esto. La válvula tricuspide tiene una alta densidad de cuerdas tendinosas y trabecos. Obviamente la maniobrabilidad de los dispositivos es más difícil. Alto riesgo de dañar el aparato subvalvular. En las cámaras derechas puede haber dispositivos, marcapasos, DAI. Además, las valvas de la válvula tricúspide son más delgadas y frágiles. La válvula tricúspide no se caracteriza así primordialmente por calcificarse. Y sabemos que el calcio es importante en el implante de válvulas percutáneas porque permite un sellado contra el anillo nativo y evita fuga paravalvular. La válvula está localizada en posición anterior, o sea, el ecocardiograma transesofágico se nos hace más difícil porque la sonda transesofágica está en localización posterior, está detrás del corazón. Es una estructura que está alejada del haz de ultrasonido. Y como les había mencionado también, parte de la fisiopatología de esto es la dilatación del anillo en el sentido anterior y posterior. O sea, donde están localizadas las valvas anterior y posterior. Por lo tanto, tienden a abrirse más las comisuras anteroposterior y posteroseptal, y no tanto la comisura anteroseptal, que es la más idónea, por ejemplo, para dispositivos tipo TriClip o tipo Pascal. Entonces, como que todo va en contra para una evaluación adecuada y una obtención de imágenes óptima de la válvula tricúspide. Y aquí lo vemos ejemplificado todavía más. Entonces, por acá tenemos el esófago, aquí está nuestra sonda transesofágica y fácilmente podemos ver por qué la válvula mitral es relativamente fácil de ver con eco 3D. Prácticamente es ingresar la sonda y apretar el botón 3D y ya sale la válvula mitral. Pero pasa diferente con la válvula tricúspide. Vean la localización espacial respecto al esófago que tiene la válvula tricúspide. Entonces, es una ubicación oblicua respecto al haz de ultrasonido. Entonces, realmente se nos hace difícil obtener imágenes tanto 2D como 3D de forma tan relativamente fácil a como lo hacemos con la válvula mitral. Y si a eso le sumamos que es una válvula formada usualmente por 3 cúspides y no por 2 cúspides, pues digamos que el nivel de complejidad aumenta. Entonces tenemos que volver a esto, a saber identificar cuál es cada una de las valvas de la válvula tricúspide, tanto por eco transtorácico como por eco transesofágico. Obviamente más importante por eco transesofágico porque es lo que vamos a utilizar o a hacer nuestra herramienta durante los procedimientos de intervención percutánea. Entonces, bueno, saber que en el eje corto, a nivel de los grandes vasos, cuando vemos la válvula aórtica, pues la valva adyacente va a ser la anterior, que la otra valva que vemos va a ser la posterior, que si en esta misma vista sacamos la válvula aórtica y vemos parte del tracto de salida, pues estamos modificando el ángulo y ya la valva anterior dejó de ser la valva anterior y va a ser la valva septal. Y así por el estilo, podemos ver diferentes vistas ecocardiográficas donde podemos identificar cada una de las 3 valvas. Muy importante reaprender a obtener la vista en phase de la válvula tricúspide, o sea, la vista de las 3 cúspides, que es un eje corto transgástrico de la válvula tricúspide, donde podemos identificar claramente la valva posterior aquí en verde, y sabemos que es la valva posterior porque nuestra sonda está aquí y nuestra sonda está en el esófago, que es una estructura posterior al corazón. Sabemos que aquí está el septum y por lo tanto esta válvula que está marcada con amarillo es la valva septal y la que nos queda es la valva posterior, la valva anterior, perdón.
que está alejada del transductor y evidentemente es la que vamos a clasificar como la valva anterior. Entonces, todos estos tips, todos estos atajos, debemos de reaprenderlos para poder caracterizar anatómicamente y de forma muy adecuada a la válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que saber identificar por dónde va el flujo regurgitante, si es en una comisura, si es en un jet central, si es en una comisura que es factible o más fácil de poner un triclip, como es la comisura anteroseptal, o si quedó en una comisura muy difícil, como es en una comisura anteroposterior, que es como la localización más difícil. Entonces, todos estos detalles son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos todo esto a disposición. Cada uno de estos dispositivos implica una evaluación ecocardiográfica pre, durante y post procedimiento diferente para cada uno. O sea, esto se convierte en un reto bastante complejo para cada uno de nosotros como ecocardiografistas, tener que saber qué medir para cada uno de estos dispositivos y qué puedo esperar de complicaciones de cada uno de estos dispositivos. Ahora, nosotros también podemos clasificar cada uno de estos dispositivos o cada una de las indicaciones de estos dispositivos de acuerdo a si la insuficiencia tricuspidia es primaria o es secundaria. Entonces, para cada una de las fisiopatologías que conocemos, hay un dispositivo que podría ayudarle a ese paciente. Entonces, por ejemplo, paciente con insuficiencia tricuspidia primaria por prolapso. Cuando salió este artículo todavía se usaba mitraclip para la patología tricuspidia. Ya después salió el triclip. Entonces, en caso de prolapso, pues usamos un triclip, mitraclip, Pascal. Pacientes con patología reumática, válvulas engrosadas, calcificadas, restrictivas, ese paciente solo es candidato prácticamente a reemplazo valvular percutáneo ortotópico, o sea, directamente sobre el anillo tricuspidio. Por ejemplo, en insuficiencia tricuspidia secundaria, donde la dilatación anular es predominante, ese paciente debería de ir a procedimientos de anuloplastía percutánea primordialmente. Pacientes que combinan dilatación del anillo, contracción de las valvas, un mecanismo combinado, podrían ir incluso a procedimientos combinados. Pues estamos hablando de que un mismo paciente podría recibir un triclip con un dispositivo de anuloplastía. Y eso ya se ha hecho y ha tenido pues buenos resultados. Y en dado caso, estos pacientes que tienen fisiopatologías combinadas pueden ir directo a un reemplazo tricuspidio transcatéter. En pacientes que ya tienen mucha alteración estructural, dilatación del anillo, ventrículos muy dilatados, pacientes en estadio final, también pueden ir a terapia transcatéter ya de forma compasiva o como terapia sintomática, básicamente para aliviar la congestión sistémica. Más válvulas heterotópicas en las venas cavas que válvulas ortotópicas directamente sobre el anillo tricuspideo. Entonces, como les mencionaba, cada uno de estos dispositivos implica una serie de mediciones y caracterización diferente para cada uno de ellos, que los vamos a ir viendo resumidamente cada uno. Y esto hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque esto parece que funciona. O sea, no es solo quitar la insuficiencia, o sea, que obviamente es parte del objetivo de los dispositivos. No es solo que quita la insuficiencia, es que el paciente mejora su clase funcional. O sea, el paciente se siente mejor, clínicamente está mejor. Y ya hay mucha evidencia, derivado de varios estudios, el Triluminate con el triclip primordialmente, en que el procedimiento es exitoso en un alto porcentaje de pacientes. Un porcentaje bastante amplio de pacientes, sobre todo con válvulas percutáneas transcatéter, tienen una insuficiencia tricuspidia menos que leve en el seguimiento a un año. Son pacientes que bajan su clase funcional a 1 o 2 y son pacientes que se mueren menos. Entonces, definitivamente esto llegó y se va a quedar y se va a expandir. Entonces, tenemos que dominar la parte de imagen cardíaca de este tipo de procedimientos. Entonces, en general, para cualquiera de los procedimientos que vayamos a hacer, sea dispositivo de anillo, terapia de afrontamiento de bordes, etc., debemos de cuantificar severidad y mecanismo de insuficiencia tricuspidia, caracterizar la morfología de las valvas, ya vimos que hay muchas variantes. Evidentemente, el anillo es primordial hacer una evaluación exhaustiva y excluir características adversas, presencia de trombos intracavitarios, la presencia de
cables de marcapaso, etcétera. O sea, cosas que podrían complicar el procedimiento futuro. Un poquito más específico, evaluación de la función sistólica del ventrículo derecho, ver si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar. Y un punto muy importante, evaluar la calidad de la imagen en posición supina, que esto es un muy buen consejo. Si estamos viendo un paciente que potencialmente podría ir a sala de hemodinamia por un procedimiento de este tipo, este paciente va a estar en posición supina en la sala de hemodinamia. Entonces debemos de hacer el eco preprocedimiento, por lo menos parte del eco en posición supina, porque en algunas ocasiones el corazón tiene movimientos de rotación, tiene movimientos de traslación y la imagen puede cambiar. Y una imagen que creíamos muy buena y muy apta para el procedimiento puede deteriorarse significativamente durante el procedimiento. Como les mencioné, medir el anillo es muy, muy, muy importante y tenemos herramientas para hacerlo. Debemos de localizar dónde está el jet regurgitante, si es central o es comisural. Esto es primordial también para la guía del procedimiento. Debemos definir si hay tracción de las valvas, debemos definir la presencia de cables de marcapaso y ya no por eco, sino por tomografía, definir la proximidad del anillo tricuspidio a la arteria coronaria derecha. Esta lámina es básicamente solo un ejemplo de todo lo que podemos hacer durante un procedimiento, por ejemplo, de implante de triclip, donde hay diferentes vistas ecocardiográficas, donde debemos de identificar cada una de las valvas con total seguridad, haciendo uso de todas las vistas que podemos tener de la válvula tricúspide, y porque son parte importante de cada uno de los pasos del procedimiento. La vista de grasping, donde se agarran las valvas por el triclip, la caracterización 3D de la morfología, de la presencia de cleft, que no se hayan visto por ecocardiografía 2D, la localización, cuantificación del jet de insuficiencia tricuspide, todo esto se hace intraprocedimiento. Entonces, a modo de ejemplo, nada más para mostrar una de las imágenes, esta es la vista comisural de la válvula tricúspide, que la ubicamos en la vista típica del eje corto de la válvula aórtica. Entonces, tenemos la valva anterior y la valva posterior acá. Si nosotros usamos imágenes biplanares, podemos ir moviendo las de ultrasonido a través de toda esta línea de la válvula y podemos ir identificando comisuras y diferentes combinaciones de válvulas, septal con posterior, septal con anterior, y de esta forma funciona como un GPS intracardíaco para ir localizando en dónde está la fuga, dónde está la regurgitación tricuspidia y de esa forma transmitirle al equipo, al hemodinamista, bueno, el triclip tiene que ir en la comisura anteroseptal o en la comisura posteroseptal o en la comisura anteroposterior o es central. De esto es lo que nos tenemos que valer para poder localizar los jets regurgitantes. Les voy a mostrar muy brevemente cada uno de los procedimientos que se hacen. Estos son los procedimientos de afrontamiento de bordes, muy similar a lo que hace el MitraClip en la válvula mitral. A la izquierda de la imagen pueden ver el dispositivo TriClip y a la derecha el dispositivo Pascal, que básicamente parte de la diferencia es que tiene aquí un pequeño espaciador, un segmento del dispositivo que permite una aposición mayor de las valvas. Entonces aquí están las características que tenemos con estos pacientes. Entonces, anatomías favorables que esté en localización anteroseptal, o sea, que el jet de insuficiencia tricuspide se ubique en la comisura anteroseptal. Eso es una característica favorable. Que ojalá sea solo un único prolapso o flail, que la morfología sea tricuspidia, o sea, que la válvula tricúspide sea realmente tricúspide, y que ojalá que ese gap, ese orificio regurgitante, esa separación entre las valvas, idealmente que sea menor a 4 milímetros y como límite menos de 7 milímetros. Si se cumplen esas características, el clip, el triclip o el Pascal se van a poder posicionar bien y van a poder agarrar adecuadamente el segmento de válvula tricúspide que está generando la fuga. Evidentemente, las características no favorables es que ese gap sea mayor de 8.5 milímetros, que sean válvulas reumáticas, calcificadas, engrosadas, que el jet se localice en la comisura anteroposterior, como previamente les mencioné, o que simplemente no se pueda obtener una buena ventana ecocardiográfica. Y esto es importante. Es una contraindicación para estos procedimientos, sobre todo para este, que no tengamos buena ventana, que existe. O sea,
existe mala ventana ecocardiográfica y si no se ve, no se puede poner porque es un riesgo de embolización o de detachment de alguno de los dispositivos, que valga decir, la mayoría de pacientes se lleva 2 o 3 dispositivos, no solo uno. Este es un dispositivo Pascal que se está implantando. Como pueden ver, la vista de grasping, que fue la que les mencioné anteriormente, aquí van a ver uno de los grasping que ahorita va a bajar, va a prisionar la valva tricuspide, ahí lo vieron. Y esta es la forma en que se guían este tipo de procedimientos, con imágenes simultáneas, biplanares, con barridos ecocardiográficos con la tecnología biplanar, con tal de verificar que haya un buen agarre, al menos de 10, 12 milímetros de la valva tricuspida que estamos intentando agarrar. Y con esto, pues obviamente se llega a solucionar parte de la insuficiencia tricuspide en muchos casos. Entonces, ¿cuál es el candidato ideal para TriClip o para Pascal o para, en general, dispositivos que promueven el afrontamiento de bordes? Entonces, primero que tengamos una adecuada visualización de la válvula tricuspide, o sea, buena ventana. Que sea una insuficiencia tricuspidia primaria por prolapso o que sea una insuficiencia tricuspidia funcional, pero que no tenga tanta dilatación anular o que no tenga tethering o tracción de las valvas de la válvula tricúspide. Un gap de coaptación de menos de 4 milímetros, como máximo de 7, profundidad de coaptación menor a 10 milímetros, o sea, que no tenga tethering. Una longitud de valvas mayor a 10 milímetros para que haya un buen agarre del dispositivo y que el jet de regurgitación sea central o entre las valvas septal y anterior. Esas son como las características idóneas para CLIP. Si nos vamos a los dispositivos de anuloplastía tricuspidia, también hay varios dispositivos. Este es el dispositivo que se llama Trialion y este es el dispositivo CardioBand, que parece que es el que tiene mayor expertise, mayor evidencia, mayores publicaciones y que es el que creo yo se estaría utilizando más hoy en día. Los dos promueven reducción del anillo tricuspidio, pero de diferentes formas. Lo que hace el Trialign, que es el que ven a la izquierda de la pantalla, es generar una bicuspidización de la válvula tricúspide, que es exactamente lo que hace el procedimiento de Kay a nivel quirúrgico. Lo que hacen los cirujanos es cerrar el anillo tricuspidio y generar que solo queden 2 valvas funcionando. Y eso lo que genera es que, pues, obviamente haya una mayor superficie de coaptación y disminuye la insuficiencia tricuspidia. En cambio, el CardioBand, que es el que ven a la derecha, lo que es un dispositivo, que es un verdadero anillo, que se implanta con estos perforadores, con estas anclas, sobre el anillo nativo. Y luego se hace un cerclaje, se tracciona ese anillo protésico y esto cierra el anillo nativo. Al cerrarse el anillo nativo, pues hay una mayor superficie de coaptación de las valvas y se disminuye la insuficiencia tricuspidia. Ya se podrán imaginar que los pacientes que van para este procedimiento son los que tienen dilatación anular como mecanismo predominante y que no tienen tracción de las valvas, que no tienen tethering. Esas son como las características anatómicas que buscamos en los estudios de imagen para definir si estos pacientes son buenos o malos candidatos a este procedimiento. Y evidentemente también son pacientes que durante el procedimiento son guiados por eco transesofágico. El planeamiento pre-procedimiento usualmente se hace con TAC para ver lo de la coronaria derecha, que no esté en contacto con el anillo tricuspidio, pero la guía es básicamente por eco transesofágico. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo previo. Este paciente tiene insuficiencia tricuspidia severa, las valvas no tienen tethering, no tienen tracción, las valvas coaptan a nivel del anillo. Este es un paciente ideal para anuloplastía tricuspidia. Este otro paciente que tiene tethering de las valvas están traccionadas hacia el ápex, es un paciente pésimo para dispositivos de anuloplastía. Y es un paciente que nunca va a mejorar. Tal vez con procedimientos dobles, ¿verdad? Procedimientos combinados, en que se combine TriClip o Pascal con un dispositivo de anuloplastía, podría ser una solución para este tipo de pacientes con fisiopatologías combinadas. La válvula trick valve, que son las válvulas que se ponen en las venas cavas, básicamente lo que son implantes de válvulas heterotópicos, o sea, no van a hacer la función de la válvula tricúspide,
pero en una localización diferente a la posición original de la válvula tricúspide, por eso se denomina heterotópico. Entonces, se trata de que estas válvulas lo que hacen es aliviar la congestión venosa sistémica. Se puede observar claramente que no van a resolver el problema principal, o sea, la válvula tricúspide seguirá con su insuficiencia severa, torrencial o masiva, solo que toda la sobrecarga de volumen se va a mantener dentro del ventrículo derecho. Esto va a ser con el tiempo deleterio y por eso es que se ha tomado como una medida sintomática, paliativa o compasiva el uso de este tipo de procedimientos. Aquí la medición de las venas cavas para el implante de los stents se hace por medio de tomografía cardíaca para estimar los diámetros y ver qué tamaño de válvulas hay que implantar. Y algunas cosas que hay que ver es que no esté muy cerca el orificio de las venas pulmonares con el orificio de las venas cavas, con el ostium de las venas cavas, sobre todo la vena cava inferior, para que no interfiera no vaya a haber estenosis de alguna de las venas hepáticas. Y también está relativamente contraindicado en pacientes con hipertensión pulmonar severa porque se ha visto que esto aumenta el riesgo de fractura del stent donde está montada la válvula. Entonces, los dos prospectos que tenemos actualmente son la trick valve, que son dos válvulas separadas, la más pequeña implantada a nivel de vena cava superior y la más grande implantada a nivel de vena cava inferior. Y el tricento, que es una estructura valvular única que se extiende desde la vena cava superior hasta la vena cava inferior con un único dispositivo valvular. Pero ambas tienen la misma función, aliviar la congestión venosa sistémica. Aquí estamos viendo un procedimiento donde ya se está implantando la válvula de la vena cava inferior. Monitorizamos el flujo de las venas hepáticas para descartar una estenosis como complicación. Y como pueden ver, también es un procedimiento que es guiado por eco transesofágico y por fluoroscopía, obviamente. Así es como se ven en la imagen patológica las dos válvulas implantadas en ambas venas cavas. Esto salió ayer, un nuevo dispositivo, se publicó, sí, 3 de octubre, un dispositivo que se llama Única, que igual cumple el mismo propósito, es una válvula conformada por dos válvulas a su vez, una válvula que queda implantada en vena cava superior, otra en vena cava inferior. Ya no tiene, digamos, todo el recubrimiento que tenía el tricento. Esta es la planeación quirúrgica por medio de TAC, con una simulación de la válvula del dispositivo ya implantado, y este es el modelo anatómico impreso en 3D, y aquí se ve el momento en cómo queda el implante, ¿verdad? Que ya la idea es que obviamente también alivie la congestión venosa sistémica para provocar mejoría sintomática en el paciente y que no tenga tantos datos de falla cardíaca derecha. El último dispositivo que les voy a mostrar es el implante ortotópico de válvula tricuspidia, o sea, el TTVR, como lo dicen en inglés, la terapia de implante de válvula percutánea sobre la válvula tricuspide, que básicamente la indicación es cuando el paciente no cumple indicaciones para todos los demás dispositivos, por lo menos hasta el momento, esa es la regla. Entonces, válvulas que están muy dañadas, que son de origen reumático o muy calcificadas o muy engrosadas, pacientes que tenían prótesis previas biológicas, que tengan cualquier morfología de las valvas, sea bicúspide, tricúspide, cuadricúspide, son pacientes que son potencialmente candidatos a un implante de válvula transcatéter sobre la válvula tricúspide. Solo casos en que tenga demasiada dilatación del anillo tricuspidio y que no haya un tamaño adecuado para ponerle una válvula ahí, son los casos que son de anatomía poco favorable, o pacientes que ya están muy avanzados, que tengan falla cardíaca derecha persistente, disfunción ventricular derecha muy severa, etcétera. Ya esos pacientes están en falla cardíaca terminal y probablemente sean más candidatos a las válvulas en venas cavas que a un implante directo sobre la válvula tricúspide. Esta es la válvula CardioValve, que es uno de los modelos de válvula que se utilizan para este tipo de procedimientos. Igual son procedimientos que van guiados por fluoroscopía y por ecocardiografía transesofágica. Y básicamente monitorizamos mucho de lo que usualmente hacemos con TAVI, ¿verdad? Monitorizar de una posición adecuada de la válvula, presencia de leak paravalvular, gradientes transvalvulares, etcétera, ¿verdad?
Aquí podemos ver el momento en que se abre la válvula, se implanta, cómo queda, cuál es la imagen que vemos en el eco transesofágico, vemos si hay, como les digo, fuga intravalvular o paravalvular, etc. Esta es la válvula que probablemente tenga eh, mm, más posibilidades de llegar a sistematizarse en un futuro, que es la válvula EVOC de la empresa Edwards, que incluso ya tiene algunos estudios iniciales donde hay muy buenos números, ¿verdad? Con reducción significativa de la insuficiencia tricuspidea hasta un 97%, con mejoría de calidad de vida, de capacidad funcional. eh, entonces parece que el estudio TRISCENT, que es el estudio que está evaluando este tipo de válvula, eh, va con buenos números, por lo menos a un año de iniciado el estudio, y es una válvula pues que promete dar muy buenos resultados. Es una válvula conformada por estos ganchos, estas anclas acá, que se anclan, valga la redundancia, al tejido subvalvular de la válvula tricúspide, y ahí queda, digamos, agarrada, por decirlo de alguna forma, y esta es la forma en que se ve. Entonces, tenemos dispositivos para todo prácticamente. El asunto aquí es que nosotros, como ecocardiografistas o como especialistas en imagen cardíaca, debemos de tener la virtud de poder definir qué paciente debe ir a qué procedimiento o a qué dispositivo en base a toda la caracterización que hemos visto anteriormente. Y esto obviamente tiene que ir dentro de un equipo de trabajo, ¿verdad? Donde se seleccione adecuadamente el paciente, donde se decida si el paciente es quirúrgico o es percutáneo, definir si tiene una anatomía favorable para X o Y procedimiento o dispositivo, definir cuándo intervenirlo, eh, en fin, es una serie de decisiones que debemos de tomar en conjunto con todos los colegas, pero la parte de imagen cardíaca es primordial y es prácticamente la que define todo. Porque, como lo vimos anteriormente, dependiendo de la caracterización, de la clasificación de la insuficiencia tricuspidia, dependiendo de las características anatómicas específicas de cada una de esas válvulas que tienen insuficiencia, así podremos definir con qué posibilidad le puede ir mejor, dependiendo del dispositivo que tengamos a mano. Y no dejo de enfatizar que hay que estimular nuevamente la capacidad de aprendizaje y volver los ojos hacia la válvula tricúspide y volver a estudiar y definir cómo se ve la válvula tricúspide, cómo se identifican las valvas de la válvula tricúspide y aumentar el expertise en cuestión de la captura tridimensional de la válvula tricúspide, tanto desde la vista eh, auricular como ventricular, que no es algo difícil, pero si no lo hacemos en cada paciente, cuando lleguen estos procedimientos, pues vamos a estar un poco desfasados. Entonces, yo lo que le digo a los residentes es, cada eco transesofágico que usted tenga la posibilidad de evaluar la válvula tricúspide, aunque lo hayan mandado por una CIA, por una insuficiencia mitral, por lo que sea, trate de hacer la destreza de bajar al transgástrico, observar la válvula tricúspide y sacar las diferentes ventanas que podemos obtener para ir entrenándose. Es la única forma. O sea, con ver imágenes, con ver fotos, con ver libros, esto no vamos a obtener la experiencia. La experiencia va a ser hacerlo. Y hacerlo significa obtener este tipo de imágenes y ya con esto casi termino la charla. Esta es una de las imágenes más importantes que debemos de obtener para procedimientos de intervención percutánea sobre la válvula tricuspide, específicamente TriClip y dispositivos Pascal. ¿Por qué? Porque es una imagen biplanar donde vemos claramente la válvula tricúspide en phase, ¿verdad? Vemos las tres cúspides repasando. Si la sonda transesofágica está en posición posterior, esto va a ser la valva posterior. Si tenemos el septum acá, aquí tenemos la valva septal y nos queda la valva anterior en relación con el tracto de salida del ventrículo derecho. Y sobre esta imagen podemos hacer una imagen biplanar, podemos trazar una línea de ultrasonido y podemos obtener esta imagen ortogonal. Y esta imagen ortogonal es muy importante para el momento del implante. Ayuda mucho a definir cuál valvas o cuáles valvas estamos tratando, cuál comisura estamos cerrando. Entonces, de suma importancia llegar a un grado de expertise que nos permita obtener fácilmente este tipo de imágenes.
Conclusiones, no las voy a poner escritas, creo que este gráfico resume prácticamente todo lo que les he mencionado. Debemos de hacer el esfuerzo necesario para poder clasificar la insuficiencia tricuspidia en primaria o secundaria, y si es secundaria, si es de origen atrial o si es de origen ventricular. Menciona aparte la insuficiencia tricuspidia por cable de marcapaso, que realmente puede ser primaria, secundaria o una combinación de ambos. Debemos de clasificar la severidad de la insuficiencia tricuspidia de acuerdo a los parámetros actuales que tenemos, en miras a que muchos pacientes de ellos van a ir a procedimientos de intervención percutánea. Debemos de evaluar igualmente la anatomía tricuspidia sabiendo de antemano que hay morfologías diferentes a lo que comúnmente sabemos como válvula tricúspide, que debemos de medir, medir y medir mucho. Debemos de aprovechar el software con el que contamos en nuestros servicios, sobre todo con la tecnología 3D. El anillo es muy importante. Tenemos que no escatimar esfuerzos en medirlo adecuadamente, y nuevamente la ecografía 3D nos da herramientas para poderlo hacer de la mejor manera, y debemos de caracterizar muy bien de dónde viene esa insuficiencia para poder definir si un paciente es candidato a uno u otro procedimiento percutáneo. Y con esto termino. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan preguntas. Que no te quede en duda que tenemos preguntas, Edgar. Edgar, primero que nada agradecerte tu tiempo, la presentación que como siempre es maravillosa, tal como lo mencionabas al inicio, te hemos escuchado antes disertando sobre válvula tricúspide y es de hecho una de las razones por la que estás con nosotros acá esta noche. Además, tenemos, además de felicitaciones en el chat por la presentación, Edgar, algunas preguntas. Invitamos a la doctora Cléricus y a la doctora Rojo, están allí a encender sus micrófonos. Mm, Hay muchas preguntas, con lo cual trataré de sintetizarlas y algunas fusionarlas en honor al tiempo también. El doctor Astudillo, Edgar, te pregunta, ¿cuál es el rol de la función ventricular derecha en la evaluación y toma de decisiones terapéuticas en insuficiencia tricuspidia? Él te hacía otra pregunta que ya quedó contestada dentro de tu misma disertación sobre el uso obligado del eco transesofágico en los procedimientos de intervención percutánea. Sí. Bueno, con respecto a la función sistólica, a ver, ya de por sí es un factor pronóstico. Pacientes que tienen mala función sistólica, pues obviamente les va mal para todo, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de otras patologías, qué sé yo, infarto agudo de miocardio, insuficiencia mitral, todo lo que se acompañe en el corazón de falla cardíaca derecha, siempre va peor, siempre. Y no sé su experiencia, pero en mi experiencia, tener un paciente con 20% fracción de eyección del ventrículo izquierdo con ventrículo derecho normal, ahí va. Y ahí va relativamente bien y ahí digamos que la va pasando. Pero si ese mismo paciente con 20% tiene falla cardíaca derecha, ese paciente va muy mal. Y va a ir mal y mal y mal y mal. Entonces, esto aplica también para insuficiencia tricuspidia. Entonces, todo paciente que tenga insuficiencia tricuspidia moderada, severa, masiva, torrencial, que se acompañe de disfunción ventricular derecha, es un paciente que tiene un peor pronóstico. Ahora, qué tan mal tiene que estar ese ventrículo derecho? Eso lo define pues el eco, la resonancia magnética, el porcentaje de fibrosis en la resonancia magnética. Y eso nos sirve también para categorizar qué le hacemos a ese paciente, porque si es un paciente que tiene falla cardíaca persistente, sin respuesta a diuréticos, clínicamente que evoluciona muy mal, ese paciente probablemente ya está en falla cardíaca terminal y no sea candidato a otras terapias, ¿verdad? Mucho más avanzadas. Y es lo que se mencionaba yo en la charla, que muchos de estos pacientes terminan en válvula heterotópica, en válvulas en las venas cavas, que como les digo, es una medida más temporal y compasiva que un tratamiento real de la insuficiencia tricuspidia, porque la insuficiencia tricuspidia sigue pasando, simplemente que no se traslada al sistema venoso periférico. Entonces, son esos pacientes con fallas cardíacas ya muy avanzadas los que probablemente vayan a ese tipo de terapias. Ahora, si tenemos un ventrículo derecho, que sí, tiene disfunción sistólica, pero
qué sé yo, tiene un TAPS de 15, no tiene tanta fibrosis en la resonancia, no está tan extremadamente dilatado, pues probablemente todavía estemos a tiempo, ¿verdad? De obtener algo de esa reserva sistólica del ventrículo derecho que probablemente todavía tiene para que le vaya bien con algún dispositivo, o sea, que al disminuir su insuficiencia tricuspidia, eh, provoquemos un remodelado inverso del ventrículo derecho. Y aquí también otra parte que tiene que ver mucho es la parte de la hipertensión pulmonar. Evidentemente, no es lo mismo disfunción ventricular derecha con hipertensión pulmonar que sin hipertensión pulmonar. Entonces, si combina disfunción ventricular derecha y hipertensión pulmonar, pues ya es otro pronóstico, ¿verdad? Absolutamente. No sé si la doctora Clérico o la doctora Rojo tienen algún comentario adicional sobre lo que previamente ha comentado Edgar. ¿Te escucha bien? Bueno, yo primero felicitarte, Edgar, es una charla inspiradora. Eh, Nosotros yo no he tenido personalmente acceso a aplicación de todas estas técnicas, pero yo creo que recalcar algo que tú dijiste muy importante y que lo que le dices a tus becados, a tus residentes, que es el en cada eco que uno haga tratar de buscar la imagen de la válvula tricúspide, porque es difícil de aprender. Yo les decía, me he equivocado 100 veces. Hay que aprender, hay que entrenarse, porque si nosotros no sabemos evaluar a la vez, no vamos a poder guiar ninguno de estos procedimientos. Entonces, cada uno de nosotros, con el equipo que tengamos, con la técnica que tengamos, empezar a buscar, a mirar y a ver esta válvula para poder apoyar futuros procedimientos a los que vamos a acceder. Eso es lo que me encantó de tu charla, enseñarnos a ver. Así que miles de felicitaciones. Eh, Ojalá tenga la oportunidad de participar contigo para aprender más y nada, tenerte de nuevo en alguna otra instancia va a ser siempre inspirador. Así que muchas gracias. No, para mí es un gusto. Yo insisto mucho con esto del aprendizaje, porque yo mismo, o sea, yo mismo pasé por esta etapa en que mi enseñanza de eco, bueno, la básica, la que tuve aquí en Costa Rica, fue excelente, pero siempre dejando de lado las válvulas derechas. Y nosotros lo vemos en los libros de eco de hace 10 años para atrás. O sea, el capítulo de tricúspide es la cuarta o quinta parte de lo que vemos en mitral y en aórtico. Entonces, realmente no nos enseñaron a ver la válvula tricúspide eh, por transesofágico. O sea, yo he tenido que reaprender y entonces hago esto, cada eco transesofágico, que bueno, aquí por lo menos tengo la ventaja de que usualmente tengo un anestesista a la par que me ayuda con los ecos, entonces, bueno, me aprovecho de que el paciente está un poco dormido, prolongo un poco más el eco transesofágico y aprovecho 4 o 5 minutos y saco todas las vistas de la tricúspide en la medida de lo posible y saco válvula tricúspide en 3D, eh, no porque sea experto, sino porque trato de hacerlo para tratar de volverme experto. Y es la única forma, porque estos dispositivos ya están aquí, o sea, será cuestión de 1 año, 2 años en que estemos haciendo esto y el hemodinamista andará buscando a alguien que le ayude con esto, o sea, alguien que le evalúe al paciente antes de entrar a la sala y alguien que entre a la sala con él, porque es un procedimiento que depende, sobre todo los de afrontamiento de bordes, depende mucho del ecocardiografista y del ecocardiograma, ¿verdad? No se puede hacer sin eso. Y lo que dices no solamente aplica al transesofágico, sino que es una realidad completa en transtorácico también. Si poco antes se enseñaba por transtorácico, transesofágico menos por transtorácico, a pesar de que se ve mejor la tricúspide por transtorácico por ser una estructura anterior, y de hecho el 3D que hacemos por transtorácico, se ve muy bien la válvula tricúspide siempre que esté bien hecho técnicamente, por supuesto. Es decir, es factible, y si bien es cierto, es factible hacer un barrido completo, y tú lo mencionabas, hacer cortes multiplanares, utilizar el X-Plane si la herramienta está disponible, o los cortes ortogonales, por ejemplo. Es decir, podemos sacar una válvula tricúspide aunque no tengamos 3D, si bien sabemos que para estos procedimientos de intervención probablemente sea uno de los mandatos que hay. Edgar, tenemos otra pregunta, Nada más, perdón. déjame mencionar una cosa nada más. Eh, Vean si es la válvula olvidada, ¿verdad? Que hay un apartado de guías de ecocardiografía 3D de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que creo que solo hay una, o sea, no ha habido ninguna actualización adicional. En ese documento hay una página, hay una fotografía donde ellos presentan las 4 válvulas
en 3D y nos dicen, bueno, la válvula mitral, preséntala de esta forma, con la válvula posterior abajo, con la válvula anterior arriba, con la válvula aórtica en posición 12, etcétera, etcétera. Entonces, hasta la Sociedad Americana de Ecocardiografía ha dejado de lado el transesofágico en tricúspide, porque en esa filmina, de las 4 válvulas, la única que se presenta en transtorácico es la válvula tricúspide. O sea, ni siquiera ellos lo tomaron en cuenta desde el punto de vista transesofágico. Entonces, esto es algo relativamente reciente, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta antes que sigas, Alma. Disculpa, tú mencionaste algo que yo he leído también, esto de que la posición en decúbito lateral no es anatómica y no es la que coincide con la posición cuando vamos en hemodinamia. Mi pregunta, ¿la adquisición la haces tanto en posición de decúbito lateral como en supino cuando haces las mediciones Correcto, previas al procedimiento? correcto. O sea, qué sé yo, ese paciente llegó una semana antes al laboratorio para hacerse el eco preprocedimiento, para tomar todas las medidas. Entonces, como les digo, como tenemos ahí apoyo de anestesista usualmente, entonces primero empezamos a hacer el eco usual y corriente en decúbito lateral y ya en la parte final, después de haber medido todo, lo volvemos en decúbito supino, no tanto para volver a hacer las mediciones, sino para ver cuánto se movió la válvula, o sea, cuánto se movió la válvula, porque yo, por ejemplo, yo hago mediciones y digo, bueno, vi la válvula tricúspide muy bien a tantos grados y lo apunto. Y lo tengo para cuando vaya a hacer el procedimiento, pues tener mis apuntes ahí. Ok, me acuerdo que la válvula tricúspide al 65 grados, medio esofágico, se veía muy bien. Entonces lo busco y esos son mis apuntes para la sala de hemodinamia. Entonces, he visto, ¿verdad? Que no en todos los casos, obviamente, pero en algunos casos la morfología cambia. O sea, el corazón se mueve y donde yo creía que estaba la válvula tricúspide cambió. Y tengo que volver a rehacer el eco transesofágico con nuevas mediciones, nuevos grados para poderla ver bien. Porque si no uno se lleva chascos, se lleva problemas a la sala de hemodinamia porque lo que reporté no corresponde con lo que se está viendo, ¿verdad? Me ha pasado Vida es real. una vez en la vida, me ha pasado con un Mitra Clip de que no hice esto, o sea, todavía no hacía esto, y a la hora de llegar a la sala de hemodinamia, las imágenes eran terribles en decúbito supino, tan terribles que no se pudo hacer. O sea, yo tuve que decirle al colega, o sea, yo no puedo ver la válvula, simplemente no la puedo ver, no puedo darte buenas imágenes, no puedo hacer el 3D, no se ve, no se ve y no se ve. Y las imágenes del preprocedimiento eran hermosas. Entonces, eso puede pasar. Entonces, antes de llevarse esos chascos, mejor lo volteamos al paciente, unos 5 minutos más de vistas, corroboramos que todo se siga viendo de la misma posición, en la misma localización, y listo. Esto es medicina basada en la existencia. Así. Así es. Tenemos 2 preguntas más que por honor al tiempo nos quedarán preguntas pendientes desafortunadamente. Una es del doctor Gustavo Avegliano, archiconocido de la casa. Un saludo al doctor Avegliano. Creo que se me va a cortar la transmisión, no sé, siento que se me va a cortar la transmisión. No, no se te va a cortar. El doctor Aguilera te felicita por la ponencia, Edgar, y hace un comentario nada más sobre la clasificación de la nueva clasificación. Esto lo hemos conversado antes, de la insuficiencia tricuspidia, a extenderla hasta torrencial. El doctor Aguiliano comenta que siempre se ha considerado leve, moderada, severa y masiva, y que la masiva es la laminar que conocemos y que tú la conversaste. Él te menciona que si tenemos autocrítica, la diferenciación por eco en los valores mayores de severidad, es decir, más que laminar, es prácticamente posible y sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje alto de fibrilación auricular. Entonces, él comenta que cree que se vendió algo nuevo, que no cambia desde el punto de vista clínico y te pregunta cuál es tu idea al respecto. Creo que esto se ideó, y ese es el objetivo de la clasificación, es tratar de subdividir a los pacientes de tal forma de que si un paciente torrencial se le pone un dispositivo y ahora por numeritos, por PISA, por volumen regurgitante, por todas las mediciones, pasó de torrencial a masivo, estrictamente hablando, eso es mejoría. Pero bajo un grado. Entonces, bueno, eso ayuda, digamos, un poco ahí al asunto de que los dispositivos, pues sí promueven una reducción en el grado de insuficiencia tricuspidia. Y 2, pues creo yo también que algunos estudios clínicos han demostrado que a pesar de que el paciente solo disminuya un grado de insuficiencia,
hay algo de mejoría clínica, hay algo desde el punto de vista funcional en el paciente que sí conlleva algo de mejoría. Evidentemente, ¿verdad? Desde el punto de vista ecocardiográfico probablemente no sea no nos suene como muy lógico esa subdivisión, pero al parecer desde el punto de vista de estudios clínicos, desde el punto de vista clínico, parece que tiene cierto impacto, ¿verdad? Porque en eso sí yo estoy de acuerdo, o sea, nosotros hemos visto pacientes con insuficiencia tricuspidea severa, desde el que está apenas cumpliendo sus numeritos, ¿verdad? Apenas cumpliendo de forma limítrofe los números para categorizarlo como severo, hasta pacientes que tienen torrenciales insuficiencias tricuspídeas muy, muy, muy severas. Y nosotros los estábamos agrupando en el mismo grupo, en el mismo saco. Entonces, yo creo que eso sí no es correcto, porque son pacientes diferentes. O sea, tienen una valvulopatía con grados de severidad diferentes dentro de su ya severidad, ¿verdad? Bien, y una más, Edgar. Como te comentaba, nos van a quedar preguntas desafortunadamente pendientes por contestar. El doctor Rodrigo Hernández te pregunta, ¿qué recomendación haces en una insuficiencia masiva por carcinoide? Cirugía. Ya, ahí se te cortó la transmisión, Edgar. Sí. Depende del Cirugía. pronóstico del carcinoide también. Cirugía, siempre y cuando sea un paciente que tenga una expectativa de vida de más de un año. Así es. Ese sería el tópico. Probablemente yo no tengo conocimiento de que se hayan implantado prótesis percutáneas tricuspídeas en patología carcinoide. No me suena descabellado porque precisamente los pacientes que no tienen anatomía susceptible para cualquier otra cosa, estamos hablando que carcinoide no es apto para anuloplastía percutánea, no es apto para triclip, no es apto para Pascal. Entonces, en teoría, cuando las anatomías no son adecuadas para todo lo demás, ahí sí podría caber el implante de una válvula percutánea. Ahora, si es un carcinoide que aparte, además tiene estenosis, ¿verdad? Que también puede pasar y que pueden tener lesiones combinadas, no sé la experiencia que habrá actualmente con válvulas percutáneas tricuspídeas en ese escenario tan específico. Edgar, te agradecemos muchísimo tu tiempo nuevamente, la presentación estupenda como siempre. Le paso ahora la palabra a Hugo. Agradecemos también la presencia de la doctora Bárbara. Excusar a la doctora Rojo, que tuvo problemas de transmisión la noche de hoy y es la razón por la cual tuvo intermitencia durante el webinar. Hugo. Eh, Edgar, también me sumo a las felicitaciones, fue una excelente charla, muy completa, muy inspiradora, como dijo Bárbara, así que te agradecemos el esfuerzo porque fue una revisión completa de todo, de Tricuspide, con imágenes siempre envidiables. Una de las cosas cuando veo las presentaciones de Edgar es de dónde saca esas animaciones, así que como te digo, es como, creo que lo voy a pedir la próxima que nos haga una clase de PowerPoint, ¿no? Para que actualización en Power. Otro, antes de despedir la charla, avisar también que Edgar nos acompañará en 2 meses más, en Coquimbo, en nuestro congreso, ¿ya? Así que todos cordialmente invitados. No sé si alcanzaré, se ve algo, ¿no? Sí, Estoy, perfecto. sí, ya. No sé si me paso aquí, algo me pasa que no. No están pasando, Hugo. Sí, no están pasando. Acá estoy. Y se me dieron vuelta las pantallas. No, pero lo puedo pasar Ya así nomás, ¿ya? ya está en la pantalla nomás. Eh, Solamente comentar que nos acompañará el doctor Evangelista desde España, dentro de los invitados extranjeros, el doctor Manivanan de Estados Unidos, el doctor Lowenstein de Argentina y por supuesto el doctor Fuentes, así que, y también junto a su señora, la doctora Juliana Sala, serán la representación de Costa Rica en el Congreso. Estará el doctor Jaime Rodríguez, que es el vicepresidente actual de CISAC, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el doctor Mariano Falconi, que es especialista en TAC y resonancia, el doctor Mariano Avegliano también estará en el Congreso, ¿ya? Y Gustavo. recordar que tenemos actividades bien buenas, como te digo, tenemos dentro del programa que no me voy a extender acá, nada,
Decirles que hay un taller para no especialistas. Estamos trabajando en poder realizar por fin el taller de STEM con el doctor Lowenstein. El concurso de casos clínicos ya tenemos horario el día sábado confirmado y también se está preparando el CISAC pediátrico. ¿Ya? Eh, y aquí están los programas. Que no voy a ir, pero tenemos más que nada comentarles que tenemos un bloque muy potente de aorta el día jueves, ¿ya? ¿No? Aquí están las presentaciones, no los vamos a generar. Y acá, como le digo, también bloques de mecánica ventricular, de valvulopatía, así que es un programa bien completo de cardiooncología. Así que solamente invitarlos el día 29 de noviembre en el Hotel Enjoy de Coquimbo, ya hasta el día sábado, va a ser un programa completo. El CISIAC Day el día jueves va a ser potentísimo en la horta. Así que todos cordialmente invitados a nuestro congreso. Y con esto me despido. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos. Ya, no, ya me llegó el tema del Edgardo, así que te pido nuevamente disculpas. Y bueno, agradecerle nuevamente a Alma por la moderación, que como siempre fue estupenda, y a la doctora Bárbara Clérico, a la doctora Pamela Rojo por acompañarnos en esta webinar. Así que con esto nos despedimos hasta la próxima, hasta el próximo mes. Y bueno, un abrazo a todos y nos vemos. Muchas Gracias gracias. por la Chao. asistencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias Nuevamente a un todos. abrazo, Edgar. Sí, Gracias Hasta por el tuvimos muy luego. honor. buena asistencia de todas partes, así que saludo a todos nuestros socios, amigos del extranjero, vi a varios ahí, así que a todos un abrazo. Un Muchas abrazo. Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Buenas Saludos. noches. Gracias, un Saludos. honor. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas Adiós. noches. Besos. Chao.